Ok, bienvenidos al canal. Gracias por estar conectados ahí en el canal. Vamos a hablar de condición necesaria y condición suficiente. Necesaria y condición suficiente. Si ven el video anterior a este, hablamos del condicional y hablamos que se expresa de forma si P, entonces Q. ¿Okay? Vamos a ver cómo una frase que se puede escribir en términos de condicional se puede expresar también en términos de la palabra de la condición necesaria o la condición suficiente. Imagínense que tenemos la expresión o la proposición: si la figura es un cuadrado, entonces un rectángulo. Aquí tenemos la figura es un cuadrado, digamos que este es P, la figura es un rectángulo, es Q. Entonces, en términos simbólicos sería P, entonces Q. Vamos a escribir esta expresión en forma de condición necesaria y condición suficiente. Para hacer eso, vamos a recurrir a la siguiente regla mnemotécnica, una regla para recordarla bien sencilla. Tú colocas antecedente consecuente. Recuerda que lo que está antes del entonces es el antecedente, y esto que está después del entonces es el consecuente. ¿Okay? Te colocas antecedente consecuente, necesario y suficiente, y te recuerdas que si lo haces mal, el profesor te va a poner una X en el examen que lo va a poner mal, para no te olvides. Entonces, el antecedente siempre lo vas a asociar con la condición suficiente. El antecedente lo vamos a asociar con la condición suficiente, mientras que el consecuente lo vamos a asociar, con la condición necesaria. ¿Ok? La condición necesaria. Vamos a enunciar este condicional en términos, por ejemplo, de la condición necesaria después de la suficiente para que veamos la diferencia. Una vez que tengo el condicional enunciado, ¿verdad? Entonces digo, antecedente sería P, este es el antecedente, este es el consecuente. Y dije necesario suficiente, hago la X, antecedente suficiente, necesario es el consecuente. ¿Verdad? Vamos a suponer que me dicen enuncio el término de condición necesaria. Como necesario es el consecuente, entonces voy a decir, la clave es la palabra E, ¿no? Es necesario. ¿Quién es necesario? El consecuente, ¿verdad? ¿Quién es el consecuente? Q, o sea, de un rectángulo. Es necesario ser rectángulo, para ser un cuadrado. Esta sería otra forma de expresar una condición necesaria. No hay que guiarse por quién aparece primero, sino por la palabra es. Es decir, esto mismo yo lo puedo representar de la siguiente manera. Una condición necesaria para, fíjense la palabra para aquí, que aquí está para también, ¿no? Para ser un cuadrado es ser un rectángulo. Ambas proposiciones simbolizan lo mismo. Simboliza si es un cuadrado, entonces es un rectángulo. Entonces uno no debe guiarse por quién aparece de primero, porque el que aparece de primero es un rectángulo y el que aparece de primero es un cuadrado. Sino la palabra clave, la palabra es. ¿Qué es necesario? Si preguntas qué es necesario, dice, es necesario ser un rectángulo. Eso es el consecuente. Si te vas al segundo, ¿qué es necesario? Aquí dice una condición necesaria para es ser rectángulo. Ser rectángulo es necesario. ¿Ok? O sea que en ambos casos, si tú quieres identificar en una expresión de esta quién es el consecuente, le preguntas qué es necesario. Si sabes qué es necesario, ese es el consecuente. ¿Ok? Estas dos expresiones representan si P, entonces Q. ¿Okay? ¿Cómo se expresaría esto en términos de condición
suficiente, en lugar de necesaria, condición suficiente, vamos a expresarlo igual. Ambas. Recuerden que suficiente es el antecedente. ¿Ok? Suficiente es el antecedente. Podemos decir, es suficiente. ¿Qué cosa? Suficiente, el antecedente, es decir, que la figura sea un cuadrado, es suficiente ser un cuadrado para ser un rectángulo. O, si no lo quiero expresar de esta manera, puedo decir una condición suficiente para ser un rectángulo es ser un cuadrado. Ambas cosas dicen lo mismo, ¿ok? Dicen lo mismo, solamente que en una aparece primero ser un cuadrado y en la otra aparece primero ser un rectángulo. Si el muchacho inocente cree que la primera que aparece es el antecedente, pero no es así. Hay que preguntar qué es suficiente para reconocer el antecedente. ¿Qué es suficiente? Dice, es suficiente ser un cuadrado, ese es entonces el antecedente. Y en la segunda se digo, ¿qué es suficiente? ¿Qué es suficiente? Es suficiente ser un rectángulo para, entonces, es suficiente ser un cuadrado, pero entonces nuevamente el ser un cuadrado es el antecedente. Preguntando qué es suficiente o qué es necesario, sabemos que es el antecedente consecuente. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir con un segundo video donde aparecerán los condicionales asociados a un condicional, ¿no? Que al directo, recíproco, contrarrecíproco, ya vamos a hablar de eso en el siguiente video. No olviden darle like si les gustó el video, compartirlo y suscribirse al canal, no se olviden de eso.